Muy buenas noches, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este tiempo de Icas en Casa, último de esta semana y último de este año, pero con una muy buena experiencia, así que muy retados para cosas nuevas el próximo año. Saludamos a todas las personas que se están conectando, les damos una cordial bienvenida, esperando que puedan disfrutar este tiempo y que sea de gran bendición este último tema. Esta semana el tema ha estado como un poco fuerte, pero sé que ha sido de bendición. Anoche recibí un mensaje muy especial de un joven de la iglesia, y qué bueno, porque tal vez es lo que nos anima y alienta a seguir adelante en todo lo que estamos haciendo. Así que bienvenidos a todos, nos alegra tenerlos y vamos a iniciar en un momentico ya con nuestro Icos en Casa. Un segundo, ya iniciamos. Bueno, saludamos a las personas que se han conectado, don Freddy, doña Hilda, Claudia, Estelita, qué bueno tenerlos acá con nosotros, Angelice Fajardo, Claudia Muñoz, nos alegra mucho poder compartir con ustedes. Entonces ya esta noche vamos a iniciar y quiero presentarles mi invitada hoy con un ambiente muy navideño, y mi invitada es la señorita Angie Fajardo, así que si quieres saludar, bendecir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, iglesia. Pues me siento muy feliz de estar aquí otra vez de nuevo con ustedes para compartir pues la palabra de Dios. Espero que pues esta palabra sea de mucha bendición y pues empecemos. Bueno, vamos a orar para iniciar, ¿les parece? Y arrancamos. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche por la bendición que tú nos das de estar reunidos nuevamente delante de ti, Señor. Bendecimos a cada persona que está conectada, Señor. Estelita seguramente con Edgar, con Paula Jimena, con la señora Elvia, Señor. Bendecimos también a Freddy, a Hilda, Señor, a Claudita, Padre, y a todas las personas que se están conectando en este momento y que se conectarán a lo largo, Señor, de esta noche. Bendecimos la vida de Franci, la vida, Señor, de Efren, de Amparito y de todos los que se estén conectando, y te pedimos que esta noche sea tu palabra ministrando nuestros corazones y llevándonos, Señor, a entender el propósito tuyo conforme, Señor, a tu soberanía. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, usted recuerda que esta semana, y entendiendo eso, que un poco que era el final de los Icas en Casa, quise como que dedicar este tiempo a hablar de todo lo que tiene que ver con el fundamento, ya apuntando bueno, a la próxima semana ya empezar a hablar de lo próximo año, de lo que vamos a estar hablando, pero perdón, haciendo énfasis a todo lo que tiene que ver con esta parte de realmente entender el fundamento. Entonces dice Zaira que Angie, qué bueno verte. Rosalba nos está saludando, Arelis también nos está saludando, y qué bueno tener a todos los que se están conectando en este momento. Y entonces la charla de hoy tiene como título: presta atención a tu fundamento. Presta atención a tu fundamento. Y hemos venido hablando acerca de la necesidad, y yo quisiera, porque sé que estoy un poco como intenso con este tema, pero la verdad Dios ha estado redarguyendo mi vida, más que esté intenso, yo que pienso que es el Espíritu Santo el que está intenso conmigo, en el sentido de realmente entender nuestra vida cristiana. Sé que ayer las preguntas no fueron sencillas, sé que no fueron fáciles, y tal vez hoy están por el mismo estilo, solamente le voy comentando eso, pero igual quiero que usted conteste, que usted comente, que usted comparta con nosotros las respuestas, y que podamos entrar en esa parte. Y hablando de presta atención al fundamento, entonces la primera pregunta de esta noche, de una vez la lanzamos, es: ¿qué significa no religión sino estilo de vida? ¿Y cuál te identifica? Ahora, ¿por qué la pregunta? Yo creo que tú has escuchado
que ya se volvió una frase de cliché, ¿verdad? Mi vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida. Y eso se lo escuchamos a todo el mundo. Es que no es una religión, es un estilo de vida, pero a veces como que malinterpretamos esa frasecita y ese estilo de vida es como que ¿qué estilo de vida? Entonces yo quiero preguntarles qué significa, no una religión, sino un estilo de vida y con cuál te identificas. Esa es la primera pregunta. Quiero que Angie también vaya pensando en esa pregunta y vaya pensando en su respuesta y qué es lo que va a dar. Y vuelvo a lo mismo, y es que hablando de esto del fundamento que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, estamos una y otra vez reiterando que no es por nuestras obras, que no es por la iglesia, que no es por el pastor, que no es por el ministerio que ejerzo, que no es por lo que hago, sino simplemente entender que es en Cristo. Pero que cuando yo estoy en Cristo necesito cuidar ese fundamento, necesito amar ese fundamento, que era lo que hablábamos anoche acerca del deleite, y atender ese fundamento, que es lo que vamos a hablar en esta noche, es nuestro tema para esta noche. Así que los invito para que ustedes puedan empezar a contestar y a decirnos qué piensan con respecto a eso. Entonces es muy normal. La frase, la vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida, y tal vez con eso estamos diciendo no somos amargados, no somos, qué sé yo, ¿qué más piensas? ¿Qué estamos diciendo? No somos religiosos, vivimos chévere, pero a veces esa es una línea muy delgada. Es más, he estado pensando mucho en estos días, tomando estas prédicas, en una de las últimas prédicas que compartió Laura Flores en la iglesia, creo que era un miércoles, y creo que yo se la puse a repetir un domingo, porque ella hablaba de eso, que a veces decimos no soy religioso, no soy religioso, y a veces esa palabra no ser religioso era como un salvoconducto para vivir como nos pareciera nuestra vida cristiana, y creo que esa prédica me gustó mucho cuando la predicaba Laura, porque estaba totalmente de acuerdo con ella, y en ese sentido es de lo que estoy hablando en este instante. Así que yo les invito para que ustedes compartan sus respuestas, para que no sean tímidos, sino estén allí muy pendientes. Y entonces, hablando de ese amor que tenemos por la palabra y de cómo vamos a estar ahí, hablamos de que cuidarla el fundamento, que es cuidar la palabra, era lo que nos permitía tener a nosotros una vida de fe, una vida de santidad, una vida de sabiduría. Eso es lo que nos permite la palabra, caminar de esa manera, conducirnos de esa manera. Pero también hablábamos que el deleitarnos significaba mucho más que frases al aire, ¿verdad? Entonces, sí, amo la palabra, y bueno, mañana tal vez hablaré de eso, pero tiene que ver como con una idolatría. Entonces, tal vez no nosotros, pero hay gente que tiene su Biblia abierta en la sala, en el Salmo 23, en el Salmo 91, pensando que eso nos va a hacer mejores. Y resulta que no es eso, sino que realmente lo que nos cambia, lo que nos transforma, es cuando nosotros vamos a la palabra y permitimos que la palabra sea la que nos transforme. Así que significa entender que yo entro en ese deleite en la palabra cuando realmente he nacido de nuevo, cuando realmente he conocido a Cristo, y esa palabra me lleva a mí a buscarla, a apartarme del mundo y a tomar decisiones hacia ella. Yo quiero hablarles acerca de la manera como puedo atender esa guianza que el fundamento me quiere dar. ¿Cómo puedo construir sobre ese fundamento? ¿Cómo puedo avanzar? Y pensando yo en esto, recordé el consejo que le daba Pablo a Timoteo, y que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Usted seguramente lo conoce de memoria, pero déjemelo leer una vez más, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Y entonces es oportuno recordar en este momento que cuando asumimos el apelativo de cristiano, es más, voy a parar un momentico ahí, y yo quiero preguntarle a Angie, ¿qué significa para ti ser cristiano? O sea, cuando tú te llamas cristiana, ¿qué es lo que quieres decir? Que estoy seguidora de Cristo, que eres seguidora de Cristo. Sí, que soy seguidora. ¿Y qué significa ser seguidora de Cristo para ti? Que ya no vivo conforme al mundo, sino conforme a lo que Dios tiene para mí. Ok, listo. Eso significa ser seguidor de Cristo, eso significa ser cristiano, que ya no vivo
para mis propios intereses, sino para los intereses de Dios. Que mi forma o mi modelo de vida ya no es conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Dios ha estipulado, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo soy un discípulo de Cristo, no puede haber un discípulo si no hay un maestro. ¿Y el maestro cuál es? El maestro es la palabra, que es nuestro fundamento, que el Espíritu Santo la revela en nuestro corazón y que nos lleva a entender cuál es el propósito que hay en nuestra vida. Entonces, si no hay un fundamento claro, no vamos a poder tener la palabra. Y es por ello que hay 4 aspectos que nos habla este texto. Voy a hablarlo rápidamente. Nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Es colocar las bases de lo que creemos. Entonces, yo no puedo decir que soy cristiano si no tengo claro en qué es lo que creo, ¿verdad? Entonces, generalmente uno recibe preguntas como esta: ay, pero es que ustedes, ¿por qué no creen en la Virgen? Y si yo no tengo un fundamento, pues yo digo, pues, ¿por qué no? O no, sí creemos, pero no sabemos cómo resolverlo. Oiga, ¿y ustedes por qué tal cosa o por qué tal otra? Si yo no tengo una conciencia clara de la doctrina, ahora, ¿cuáles son las doctrinas? Como los pilares de los que se sostiene ese fundamento. Entonces, la doctrina de pecado: todos hemos sido pecados, Dios es santo, Dios es un Dios trino, somos creación de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la escatología, la doctrina del Espíritu Santo, que la Biblia es infalible. O sea, todo eso son doctrinas que me llevan a mí a fundamentar mi fe, y la palabra me enseña eso, me enseña la doctrina, así que me hace entender por qué soy cristiano, porque camino en este camino. Me redarguye, también dice la palabra, y redarguir es que nos confronta cuando nos equivocamos y nos lleva a salir del error. Entonces, como que la palabra es la que me frena y me dice: oiga, pene, cuidado, no es por ahí, no es por ese lugar, se está equivocando, está pensando mal, está actuando mal, está dirigiendo mal su vida, tiene que regresar al camino, esa decisión que va a tomar no le conviene, ese pensamiento que tiene está mal, esa persona con la que está caminando no es la correcta, qué sé yo, todo lo que nos pueda hablar la palabra. También nos habla de corregirnos, y corregirnos es de que en un descuido yo perdí el camino, me fui por el lugar que no era correcto, y entonces la palabra vuelve y me encausa, me lleva otra vez al camino correcto, me dice: no, espere, se está yendo por el lado que no es por este lugar que tiene que ir. Y dice al final que nos instruye en justicia, y ese instruirnos en justicia es que nos adiestra para desarrollar una vida piadosa. Entonces, escúcheme que cuando yo hablo de desarrollar una vida piadosa, de pronto esa palabra piedad y piadosa a usted no le gusta mucho, como que le suena rara, pero la Biblia nos lleva a tener una vida piadosa. ¿Y qué es una vida piadosa? Una vida austera, una vida de humildad, una vida de compromiso con Dios, una vida donde yo me rinda delante de Él y que todos los actos de mi vida reflejen el amor y la bendición de Cristo. Entonces, el texto de Pablo podría explicarse resumidamente en lo que acabo de explicar, y ese sería el mensaje de hoy, y ya. Entonces vamos a fundamentarnos en ese mensaje y de qué manera debo prestar atención, pero yo quiero ir a algo más profundo. O sea, no es solamente el leer y hacerlo. Los que son padres me van a entender en este ejemplo, pero cuando usted le manda algo a su hijo, usted no quiere que simplemente su hijo lo haga, sino usted quiere que su hijo entienda por qué lo manda a hacer eso, porque quiere que tenga un sentido de pertenencia, porque es el lugar en el que vive. Entonces, cuando usted lo manda a lavar la loza, no es vaya a la loza y él lo haga, bueno, soy obediente y lo hago de mala gana y ahí como caiga, porque igual me mandaron, pero no entiendo que es por el bienestar de la familia, porque estoy aprendiendo a tener pertenencia, porque bueno, todo lo que pueda derivarse de una lavada de loza, si se quiere. Entonces, lo mismo acá es como que yo pueda entender que cuando Dios quiere que yo preste atención al fundamento, no es solamente una serie de normas que son aisladas y Dios me manda a cumplir, sino que el cumplimiento de cada norma forma en mi vida un carácter, forma en mi vida un respeto, forma en mi vida una forma o un tipo de vida que debo de llevar con Él, ¿de acuerdo? Y hay 3 actitudes que debemos entender para que la palabra nos guíe, y de esas 3 actitudes son las que yo quiero hablar hoy. Pero antes de hablarlo, vamos a mirar sus respuestas, vamos a escuchar a Angie, y entonces yo quiero preguntarle a Angie, y me dice que solamente hay una respuesta, así que por favor, es el momento de que tome su celular y empiece a responder. Pero quiero preguntarle primero a Angie: ¿qué significa para ti esa frase de no es una religión, es un estilo de vida? ¿Y tú a cuál te asemejas más? Bueno, la frase no es
no es una, ¿cómo? No es religión, sino estilo de vida, para mí es como que no estamos como siguiendo como ciertas reglas y ciertas cosas que de pronto nos mandan a hacer, porque mucha gente, de hecho me preguntan muchas veces es como, Angie, tú haces esto y se puede hacer esto y se puede hacer lo otro, y uno es como, eso no es la esencia de la vida con Dios, no es puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, que no puedo hacer que eso, sino dejarnos transformar por Jesús. Creo que ese es el estilo de vida, y caminar conforme a eso, conforme a lo que Él vaya poniendo en nuestra vida, que es correcto, que no es correcto, y no como ir por la vida, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, porque no sé, siento que nos estaríamos como más bien como encajonando ahí, como todo chistoso. Hay algo que tú hablábamos hace un momento y ella me colocaba una situación X donde alguien estaba por hacer algo y no sabía si era correcto o era incorrecto, y fue y le preguntó a su pastor y su pastor le dijo no es correcto, y esta persona lo hizo, pero Angie pensaba que lo que estaba haciendo no era correcto. Y tal vez acá viene lo que yo les digo, obviamente como pastores tenemos una responsabilidad de dar un consejo siempre sustentado y basado en la Biblia, pero no quiere decir que el pastor sea infalible. Y entonces yo necesito también desarrollar mi propia comunión con el Espíritu Santo, para que yo no tenga la excusa de decirle a Dios, no, pero fue que mi pastor me dio permiso. No, 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 espere, usted tiene un criterio, usted tiene una forma, qué sé yo, cuando usted era niño, sus papás lo llevaban de la mano y le enseñaban a cruzar la calle, y le decían, usted mira a la derecha, mira a la izquierda, que no pase ningún carro, y ahí sí pasa, o mira que el semáforo está en rojo para los carros, en verde para usted, para que pueda pasar. Seguramente eso me lo enseñaron, pero yo no necesito buscar a mis papás todo el tiempo ahora para pasar una calle, porque ya me dieron la instrucción básica, y a partir de ahí yo ya tomo mis propias decisiones. Entonces es como entender eso en ese sentido. Y para mí, yo quisiera responderla también, sí me encanta a mí la frase, me gusta mucho un estilo de vida, pero cuando ese estilo de vida es porque realmente yo quiero consagrar mi vida a Cristo, y no cuando yo quiero tal vez justificar ciertas acciones, porque ay no, es que como no es una religión, entonces, y aquí es donde yo vuelvo a resaltar lo que Laura predicaba ese día, porque a veces todo lo acusamos de religiosidad y resulta que no. Espera un momentico, que hay cosas que no son religiosidad, hay cosas que sí son radicales. Yo tengo que entender que hay cosas que simplemente es no, Dios no permite, Dios no quiere, Dios espera mi santidad, y yo no debería caminar en esa forma o en ese estilo de vida. Así que claro, yo me identificaría más con el estilo de vida, pero con ese estilo de vida que quiere glorificar a Dios en cada momento, que quiere exaltar a Dios. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, no sé si tengamos alguna respuesta. No me parece ninguna. Bueno, entonces ustedes, o yo estoy muy adelantado en el video, o ustedes están ya apareció una. Entonces, ¿la tienes? Sí, Olga Sánchez dice, cuando tenemos la sabiduría del Espíritu Santo vivimos con el ADN de Cristo, no con argumentos del mundo. Ajá, esa parte de lo que dice Olguita del ADN tiene que ver como que tenemos esas características que nos hacen únicos, pero ese ADN del que habla ella no es un ADN que yo tenga, no es un ADN con el que yo nací. Por el contrario, ese ADN que tenía yo antes era del enemigo, era de una naturaleza caída. Así que esa palabra me sirve para recordarles que es el nuevo nacimiento el que va a transformar mi vida, que es el nuevo nacimiento el que va a cambiar lo que estamos haciendo. ¿Listo? Freddy Soto dice, significa que la religión son creencias y prácticas, pero un estilo de vida se basa en el amor y en la exaltación a Dios y la ayuda al prójimo. Yo me identifico con un estilo de vida. Ok, y Dios quiere que tengamos ese estilo de vida. Así que gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas, porque son bien importantes, bien valiosas, y nos habla de esa forma en la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Pero ahora voy en el contexto de lo que les he hablado, y es que permitir que la palabra o que el fundamento guíe mi vida no es simplemente el cumplir las normas, no es simplemente, ok, listo, vamos a leer la Biblia, a ver la Biblia qué dice. Entonces la Biblia dice que no robarse, entonces listo, yo no voy a robar. La Biblia dice que no codicie nada de mi prójimo, listo, no lo voy a hacer, pero lo hago más porque me toca, porque eso es algo mecánico, pero no lo entiendo, por ejemplo, desde el amor. No lo entiendo desde que mi corazón tiene que estar
perdón, tiene que estar agradecido con Dios por hacer eso. Entonces acá es donde voy a desarrollar esa parte. Ya hay una respuesta más, si quieres mirar. Sí, Nancy Parra dice, un estilo de vida para mí es que adopto los principios y mandamientos de la palabra de Dios en mi vida diaria. Ok, adoptamos los mandamientos de Dios. Entonces, gracias por las respuestas que recibimos y espero que ustedes que están llegando a la transmisión y se están conectando con nosotros en este momento puedan empezar también a interactuar con las respuestas a las preguntas que estamos haciendo. Y entonces viene mi primer punto, mi primer aspecto de cómo me debería yo acercar a la palabra o al fundamento, y es: me presento ante la palabra con reverencia. Me presento ante la palabra con reverencia. Ese sería mi primer punto, ese sería mi primer aspecto, y es que yo necesito tener un corazón reverente delante de la palabra. Y reverente es de respeto, ya lo voy a identificar en un momento, pero es lo que tengo que hacer. Hay una respuesta más que es de Lucy. Sí, Lucy Huesa dice, el estilo de vida es vivir por principios y convicción y no por emoción. Ok, principios por convicción y no por emociones. Así que tomando lo que está diciendo Lucy, es como entender que no es una excusa para hacer las cosas que a mí me antojan, sino más bien es una forma de consagrarme a Dios. ¿Y hay otra respuesta más? Nancy Parra pues complementa su respuesta y dice que estoy trabajando en el Señor estoy trabajando en eso con el Señor para tener ese estilo de vida e identificarme con eso. Listo. Ahora, lo que dice Nancy creo que es el propósito de todas las charlas que hemos tenido, y es desarrollar ese estilo de vida, es que podamos realmente empezar a caminar como Cristo quiere que nosotros caminemos. Entonces ya les dije que mi primer aspecto, mi primer punto de cómo yo permito que la palabra me guíe, es que me presento ante la palabra con reverencia. Y entonces viene mi segunda pregunta, y mi segunda pregunta es: ¿qué respeto genera en tu vida la palabra de Dios? O sea, ¿qué respeto? O sea, ¿cómo tú respetas la palabra de Dios? Porque vuelvo y digo, hay gente que la respeta porque la abre en la biblioteca de su casa o en la sala, en el Salmo 23. Y de pronto le hacen un altarcito muy bonito. Y ahí lo que están pues lo que están reverenciando es un libro, unas hojas y una tinta. Pero realmente eso es. Entonces, ¿qué respeto genera en tu vida la palabra de Dios? Entonces quiero que tú lo pienses, quiero que las personas que están escuchándome en este momento lo puedan empezar a responder y que pensemos en ese respeto que genera la palabra de Dios. Y hay un texto que pocas veces usted de pronto lo ha leído o que ni sabía que existía en la Biblia, pero se lo quiero compartir, y está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, y dice la palabra lo siguiente. El apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo versículo, porque me está hablando acerca del respeto que yo le debo tener a la palabra. Ahora, la primera parte, cuando dice que si alguno hable conforme a lo que Dios quiere, que si alguno ministre conforme a lo que Dios quiere, y en esto está hablando simplemente de los ministerios o de la capacidad en los dones que Dios nos da para ministrar o hablar en su nombre, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo el don, o sea, hay personas que tienen el don de ministrar, el don de orar por otras personas, el don de llevar la palabra, el don de evangelizar, el don de traer consuelo en un momento determinado. Ese es un don que viene como parte del Espíritu Santo, y está diciendo: ok, cuando usted lo vaya a ejercer, hágalo de la mejor manera, entréguelo mejor, ministre, bueno, todo lo que usted pueda entender en ese sentido. Pero la reverencia va enfocada a que lo que hablo o lo que recibo de parte de Dios, no lo recibo de parte de cualquier persona. O sea, no es mi amigo de la universidad, o mi compañero del trabajo, o mi vecino en el vecindario, o no, lo que estoy recibiendo viene directamente de Dios. O sea, lo que Dios recibo en la palabra. Y acá es que no sé por qué nos enredamos, sino porque nos cuesta. Pero resulta que tener mi comunión diaria con Dios es tener mi comunión con Dios mismo.
O sea, no es con otra persona, no es con alguien que no tenga, o sea, si yo estuviera en esa relación con Dios y la entendiera y me llamara el presidente de la República, le diría al presidente: qué pena, estoy hablando con Dios. Si lograra entender la magnitud de lo que significa, si lograra entender que no es cualquier persona, sino que es Dios el que está conmigo. Y la palabra en sí misma tiene un fin último. Y el fin último de la palabra, todo lo que Dios haga, es que nosotros glorifiquemos a Dios por medio de Jesucristo. Y acá viene algo que yo quiero que nosotros entendamos. Muchas veces en ese evangelio liviano que a veces empezamos a predicar, pensamos como que los importantes somos nosotros. O sea, como que Dios, ¿qué te quiere dar? Como que Dios está esperando cuál es tu deseo para compartirlo. Como que convertimos o rebajamos a Dios al genio de la lámpara que está esperando que yo tenga una petición para que Él la pueda conceder. Y olvidamos que según el texto, en la última parte, donde dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Significa que yo estoy llamado a glorificar a Cristo. O sea que cuando yo me acerco a la palabra, yo me tengo que acercar con respeto, con reverencia, con temor y temblor. Cuando Moisés se acercó a mirar la zarza que ardía y por qué no se consumía la zarza, dice que él se acercó a ver, y hay una palabra que sale de la zarza que le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar al que estás pisando es lugar santo. ¿De acuerdo? Ahora, está hablando de un fenómeno físico y de un entorno, de un milagro que está sucediendo. Pero yo creo que eso también tiene que ver con la palabra. O sea, la palabra es un lugar santo. Yo no puedo acercarme a la Biblia de una manera descuidada. Yo no puedo malinterpretar la palabra, no puedo acomodar la palabra a mi criterio, a mi necesidad, a mi gusto, y mucho menos puedo tratarla como algo que es como si fuera el consejo cualquiera. O sea, la Biblia no es la revista Vanidades que te da 10 tips para quitar las arrugas, 5 tips para... No, eso no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y yo tengo que acercarme a esa palabra con el respeto necesario a lo que Dios me va a decir, a lo que Dios me va a hablar, a la manera como Él va a ministrar mi vida. Por ello debe ser respetuoso y prudente con la palabra de Dios. Respetuoso. A mí me molesta un poco a veces, me molesta, y no a veces, sino siempre, cuando nosotros, es que uno quiere ablandar cosas que no se deberían ablandar, sino se deberían hablar así. Muchas veces cometemos un error. Dios me dijo. ¿Has escuchado ese término? Dios me dijo. Venga, le voy a contar algo. Fue que Dios me dijo. Y resulta que de ese Dios me dijo, el 99% Dios no dijo nada. Fue que yo supuse, fue que yo creí. Y entonces es como si yo tomara el nombre en vano de alguien. Entonces como si yo le dijera digamos que Angie está todavía en la alabanza, y digamos que Mateo es la autoridad, y yo le dijera a Angie: vea, Angie, es que Mateo mandó decir, y Mateo no ha dicho nada. Cuando Mateo se entere, Mateo se va a enojar porque va a decir: ¿y usted por qué habla de cosas que yo no dije? O sea, cuando Mateo dijo tal cosa. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando y es que Dios dijo. ¿Cuándo dijo Dios eso? Ahora, no estoy diciendo que Dios no hable, claro, Dios habla, pero la palabra misma dice que la palabra profética más excelente que tenemos es la misma Biblia. Y a veces nosotros no tenemos ese respeto, sino somos irrespetuosos y no somos prudentes aún. Y acá sí quisiera tomar el término religioso, porque acá sí aplica esa parte religiosa, y esa parte religiosa cuando usted no se aplica la Biblia a usted mismo, pero sí quiere aplicarle la Biblia a los demás. ¿Has visto? Entonces yo como que lo mío lo justifico, como que lo mío no es tan grave, como que los de mi casa estamos bien, como que mis pecados son como pasajeros, pero al resto de la gente sí quiero aplicarle hasta la última tilde y coma de la palabra. Y yo necesito entender que yo no puedo tomar como propia la palabra que no es mía, sino es de Dios. Pero ese respeto no es algo físico, que vuelvo a lo mismo que estaba diciendo. Entonces no es reverenciar
tu libro como tal. O sea, tu libro es importante, claro, y ama tu Biblia y llénala con colorcitos y dale las notas y todo el asunto. Pero a lo que voy es que ese librito que tú tienes es normal, es página, es papel, es tinta, eso es normal. Lo que Dios quiere que tú realmente respetes es lo que está contenido en la palabra. Y entonces acá viene la fe. La fe, recuerdas que es por estudiar la palabra de Dios. Y entonces es algo que yo he explicado siempre. Yo puedo leer cualquier otro texto y siempre me va a decir lo mismo. Pero la Biblia en su palabra tiene la capacidad de hablarme de maneras diferentes. Tiene la capacidad de darme un consejo hoy y mañana otro consejo sin variar, sin contradecirse ella misma, sin decir que es que hoy me dijo que era blanco y mañana me dijo que era negro. No, todo el tiempo me va a decir exactamente lo mismo, pero me va a permitir a mí mirar otras facetas que yo no había visto y que yo necesito entender, que yo necesito comprender, pero necesito sumergirme en la palabra. Y entonces yo no estoy respetando, no estoy honrando al libro físico como tal, sino estoy respetando el espíritu de esa palabra, que es Cristo mismo hecho carne. Entonces cuando yo tomo la palabra, cuando yo la aplico, cuando yo me hago ese verdadero discípulo de Cristo y quiero caminar como lo que Él quiere, entonces entiendo que es desde lo espiritual y lo revelado a mi vida. Yo necesito tener revelación. Pero usted, si ni siquiera lee la Biblia, pues mucho menos va a tener revelación. O sea, no va a poder tener revelación si no tiene comunión con la palabra. Entonces yo quiero preguntarle a Angie, ¿qué respeto genera en tu vida la palabra de Dios? O sea, ¿sí tienes respeto, no tienes respeto y por qué crees eso? Bueno, para mí, sí, como el respeto que genera la palabra de Dios es como lo que tú decías, como no cambiar su contenido, entender que lo que dijo ahí, que lo que dice ahí es por algo, y si lo dice Dios, y si lo cambio lo digo yo. Entonces es como cambiar como la esencia de la palabra a cosas como naturales y terrenales, y también como entender que lo que está ahí es completamente cierto, que es indudable. O sea, para mí creo que eso es lo principal, como no se puede poner a prueba como nada de lo que dice ahí, porque todo es muy verdadero, todo es bien, y lo creo. Y así me digan no es eso, yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios, y si lo dice la palabra de Dios, pues es directamente Dios diciéndolo. Y ya, sí. Ok, gracias. Y vamos a las respuestas. ¿Qué respuestas hay en el...? Bueno, dice Francia Espinel, pero eso fue creo que la respuesta anterior. Dice, es mi nuevo estilo de vida el caminar con Dios, antes tenía un estilo de vida mundano. Nancy Parra dice, wow, la palabra de Dios para mí es la autoridad sobre mi vida, por tanto me genera mucho respeto. Bueno, Franci, que no se le veía la respuesta. Álvaro Marín, buenas noches. Luis Díaz Largo, buenas noches. Y Yanni dice, la miro con respeto donde me reflejo en ella, espejo, en la cual me confronta, supongo, sí, pero también me da un alimento. Lucy Huesa dice, la palabra de Dios es autoridad, la verdad e instrucciones para mi vida. Francia Espinel dice, Dios me habla a través de su palabra, por tanto la leo, la estudio, busco aprender cada día más, pero siempre con reverencia y glorificando a Dios. Y Álvaro Marín dice, es autoridad, por lo mismo hay que respetarla y sobre todo obedecerla. Y Olga Sánchez dice, la palabra de Dios es mi mayor autoridad, por tanto genera en mí mayor respeto y compromiso con Cristo. Ok, gracias por sus respuestas. Pero entonces mire cómo estamos hablando del respeto que le tenemos a la palabra. Y resulta que si usted mira, piense por un momento en la vida cristiana sin Biblia. Piense, no hay Biblia. Mañana nos vamos a reunir en la iglesia, pero no hay Biblia. Entonces Mateo va a cantar. ¿De qué va a cantar Mateo? Porque las canciones que cantan generalmente son de glorificar a Dios, de exaltarle, de lo que se ha visto en la palabra. Pero no tenemos ni idea porque no tenemos Biblia. Entonces le cantaremos a los pajaritos, a las nubes, y yo voy a predicar. ¿Y de qué va a predicar? Bueno, chévere, vamos bien. Entonces es entender el fundamento que es la Biblia y cómo es la palabra de Dios. Así que esa es la parte que para mí es bien importante, es la palabra.
Pero así como hay que reverenciarla, porque quisiera resumir estos 3 puntos o estos 3 aspectos de cómo dejarme guiar en esos verbos rápidos. Entonces la primera es reverenciar. Yo reverencio la palabra, tengo una actitud reverente, una actitud respetuosa delante de Dios. Mi segundo aspecto es, al exponerme a ella, reconozco su carácter divino. Reconozco su carácter divino. Entonces ya no estoy hablando solamente de la reverencia, sino ahora estoy hablando del reconocimiento. Y el reconocer, cuando tú reconoces algo, se puede tomar en dos sentidos. El reconocer es reconocer algo que descubriste, reconocer algo en lo que te estabas equivocando, pero creo que acá más bien es reconocer la autoridad que tiene en sí mismo. Cuando tú reconoces autoridad en un profesor, cuando tú reconoces, hoy estaba escuchando algo y me llamó la atención, porque en Estados Unidos hubo un presidente que se llamó Franklin Delano Roosevelt. Es más, acá en Bogotá tenemos un centro médico para gente incapacitada, y resulta que yo no sabía, y ese presidente tenía problemas de polio, creo que era, así que él andaba en silla de ruedas y andaba en muletas. Pero resulta que él le pidió a los periodistas de su época que ninguna foto se la tomaran ni en silla de ruedas ni en muletas, que cada vez que lo tomaran en una fotografía él estuviera, qué sé yo, sentado en su escritorio o algo, porque él no quería mostrar esa faceta de debilidad, me imagino. Y el comentario que hacían era qué respeto que generaba ese presidente, porque resulta que si fuera en esta época, eso que de malas, le vamos a mostrar su lado más vulnerable. Y entonces hablaba del respeto que infundía esa persona. Acá en Colombia, esto me lo contaban los abuelos, pero que en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, una vez los de la Nacional salieron a hacer su protesta, iban a echar piedra y todo eso, y llegó el presidente, Alberto Lleras Camargo, con juguete en la mano, y los metió y les dijo a estudiar, y los metió a juguete como si fuera un papá. Y todos los estudiantes le creyeron y se metieron a estudiar. O sea, habla de reconocer a alguien como autoridad. Y tal vez a eso es lo que me refiero con este punto. Al exponer a ella, me reconozco que tiene un carácter divino. Y entonces viene mi siguiente pregunta, y esto tiene que ver con lo que ya estaba hablando. Y la siguiente pregunta es, ¿puedo ser un verdadero cristiano sin la Biblia? ¿Y por qué? Entonces usted va a responder sí. Bueno, dígame por qué. O usted va a responder no, y quiero que me diga por qué. Bueno, creo que hay una respuesta más de Nancy. Sí, Nancy Janet Rodríguez dice, es mi carta magna, la norma que rige mi vida. Gracias, mi Nani, Dios te bendiga. Pero bueno, ahora viene esa pregunta, ¿puedo ser un verdadero cristiano sin la Biblia? ¿Por qué? Entonces piénsalo. Si me vas a decir que sí, entonces dime por qué y me lo argumentas. Pero a veces no entendemos eso y pero es que el pastor es tan cansón en lo de la Biblia, y creo que lo decía anoche, no es por mí, o sea, no, el beneficio no es para mí, o sea, obviamente sí será el beneficio para la iglesia, un liderazgo maduro, un liderazgo fuerte, pero el beneficio es individual, o sea, soy yo el que voy a tener ese alimento y esa bendición que viene de parte de Dios. Por eso estoy preguntando, bueno, ¿podríamos no tener la Biblia y ser buenos cristianos? Y en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo lo siguiente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando yo tengo ese respeto a la palabra, cuando yo le doy ese reconocimiento a la palabra, estoy mostrando que a quien estoy respetando realmente es a Cristo. Si yo estoy enamorado de Cristo, necesariamente tengo que estar enamorado de la palabra. Si yo no amo la palabra, no puedo mentirme a mí mismo ni tratar de mentirle a Dios diciendo que lo amo a Él. Porque la única manera de que yo ame a alguien es cuando lo conozco. Entonces yo amo a mi esposa, pero es porque llevo 17 años caminando con ella, bueno, más el tiempo de noviazgo y el tiempo de amistad, pero digamos que llevo 17 años todos los días caminando con ella, y obviamente la conozco, y eso hubiera hecho que no la quisiera tanto, o como en mi caso, que la ame más porque la conozco. Ahorita estábamos hablando con Angie de qué edad tenía, y no les voy a contar qué edad tiene, pero entonces cuando me dijo la edad que tenía, recordé que ya la conozco hace más o menos 10 o 12 años, y entonces recuerdo que la conozco desde que era una niña.
Y entonces, claro, yo quiero a Angie, pero es porque la he visto crecer, he visto cada etapa de su vida. Bueno, lo mismo con Mateo y lo mismo con muchos chicos de la iglesia. Entonces es como que, ¿qué me hace querer a esas personas? Bueno, haber convivido, haber tenido una relación, haber conocido su historia, saber por dónde han pasado, qué están teniendo, los momentos de lucha, los momentos de crisis, los momentos de dolor, los momentos de alegría, todo ese tipo de cosas. Ahora, si yo amo a Cristo cuando conozco a Cristo, y la única manera de amar a Cristo es cuando voy a la palabra, cuando yo comprendo la palabra y cuando yo voy a esa palabra con Él. La Biblia tiene un personaje central desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Bueno, Génesis, estoy hablando del plan de redención, pero ya Cristo había aparecido desde antes, cuando en la creación es Dios, la palabra de Dios, produciendo la hierba verde, separando el agua de lo seco, las lumbreras en el cielo, bueno, todo lo que había. Pero Cristo está desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. En todos los libros de la Biblia, el personaje central es Cristo. En cada libro, no importa el que usted escoja, no importa el profeta, sea el libro histórico, sean los evangelios, sea el Apocalipsis, sea un libro poético, en todos está presente como personaje central Cristo. Y eso, que Él sea el personaje central, es lo que marca la diferencia de otros escritos. Porque es el mismo, su mismo espíritu impreso en cada palabra, en cada historia, en cada comentario, en cada explicación, en cada poema, en cada actuación, en cada guerra, en cada situación que se presenta en la Biblia. Cristo está allí representado, y siempre Cristo está representado mostrando su amor, mostrando su misericordia, mostrando también su autoridad, mostrando quién es Él como el Hijo de Dios, como Dios mismo en la bendición. Así que cuando yo me acerco a la palabra, yo debo reconocer que es Cristo mismo al que yo estoy conociendo. Siempre he hablado, y esto lo sostengo, que claro, en la Biblia yo encuentro consejo para ser buen esposo, consejo para manejar mis finanzas, consejo para ser un buen empleado, consejo para ser un buen ministro de Dios, consejo para ser un buen líder de alabanza, consejo para ser un buen ciudadano, consejo para ser un buen gobernante, consejo para ser un buen ciudadano. Yo encuentro consejo para todo. Pero aunque encuentro el consejo para todo, yo no puedo olvidar que el personaje central siempre será Cristo. Siempre es Cristo, siempre va a ser Él. Y no puedo ser cristiano si no entiendo el carácter divino de la Escritura. Cuando usted se enfoca en leer libros cristianos, entonces lo está condenando, pastor. No, no lo estoy condenando. Si usted tiene el tiempo de leer libros cristianos, ojalá escoja buenos autores, porque no todos los autores son buenos. Escoja autores reconocidos, que le edifiquen, que le levanten, que sus temas sean buenos. Pero a lo que voy es que jamás un buen libro cristiano, independiente de quién sea el autor, sustituirá el tiempo que usted pase con la palabra, porque usted necesita la palabra. Porque el resto de libros fue alguien que tuvo bien escribir sobre el tema X que usted esté leyendo: liderazgo, finanzas, matrimonio, noviazgo, juventud, edad de oro, bueno, lo que usted quiera. Pero realmente la verdad nítida está en la palabra, está en lo que Dios quiere, está en lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos la Biblia. Y ahora yo quiero primero que Angie responda, después yo voy a responder, y ahí sí leemos las respuestas de ustedes. Pero quisiera que Angie me dijera qué piensa de esa pregunta de si podemos vivir un verdadero cristianismo sin la palabra. Bueno, creo que anteriormente, pues en la época de Jesús, pues sí se podía, ¿no? Pues porque realmente conocían a Jesús, tenían a Jesús al frente, tenían a Jesús ahí enseñándoles pues lo que Él decía, lo que Él decía, y pues frente a esas cosas fue las que se basó la palabra. Pues después vino como la venida del Espíritu Santo, que fue que como que las personas ya caminaban conforme a lo que Dios quería. Pero si no se hubiera escrito como tal la palabra así en físico, en papel, pues al final creo que somos humanos y ya alguien la hubiera tergiversado de alguna forma, así sea sin intención, pero a veces hasta a uno se le olvida que dice la palabra. Entonces creo que ya con tantos años que han pasado ya se hubiera tergiversado, hasta no sé si ya hubiera como desaparecido como como eso de estar de boca en boca la palabra. Entonces sí, como tal no habría como tal ni siquiera
un fundamento en el cual basar como nuestras creencias, nada, porque no tendríamos algo, no tendríamos, o sea, de hecho no conoceríamos a Cristo, porque antes sí pudieron conocerlo pues como en persona y saber el qué pensaba, como qué era su reino y todo, pero ahorita sin la palabra no tendríamos nada de eso, no, realmente no, y no sabríamos cómo acercarnos a él. Ahorita sabemos que nos podemos acercar a él a través de la oración, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y son cosas que realmente vienen desde la palabra de Dios, no vienen de ningún otro lado, pues sí vienen de los años, el pasar de los años, pero están escritas en la Biblia. Ok, en lo que decía Angie, yo no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, pero yo les decía cómo Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos tuvieron algo que se llamaba la tradición oral. Entonces ellos eran las historias que les pasaban de padres a hijos, contándoles todo lo que Dios había hecho. Es más, cuando Adán recibe las instrucciones de Dios, Adán tiene que pasársela por tradición oral a Eva y a sus hijos, explicarles cómo es el asunto en el huerto del Edén. Pero llega un momento donde Dios toma a Moisés y le dice: venga, Moisés, vamos a escribir todo esto, y tiene que ver con lo que tú dices, para que no haya muchas versiones, para que no haya muchas cosas, sino para que se hable. Ahora, la palabra, o sea, para mí lo básico de por qué yo necesito la Biblia para tener un cristianismo es porque lo único que me hace a mí conocer a Cristo es la palabra. O sea, no hay otra forma. Tal vez también se lo he explicado esta semana, cuando que lo que realmente convierte nuestra vida no es una hermosa alabanza, no es un milagro sobrenatural, no es cosas así. No, lo que cambia nuestra vida realmente es la palabra. Cuando la palabra viene y produce en nosotros algo que hace mella, y algo que realmente viene y nos toca. Así que es imposible, o sea, realmente si no hubiera Biblia, no existiría la iglesia. Así de sencillo. No estaríamos nosotros en este momento reunidos en torno a este programa, porque simplemente sería otro programa, sería un programa de actitud positiva, de qué sé yo, pero no sería algo que tuviera que ver con Cristo, porque el tener a Cristo es tener la palabra de Dios. Entonces, si quieres ayudarme a leer las respuestas. Bueno, dice Nancy Parra: no se puede porque la Biblia es el manual de vida, es nuestro mapa y lámpara que guía nuestros pasos. Luz Estela Castillo dice: no, es mi manual de vida. Freddy Soto dice: no puedo ser un verdadero cristiano sin la Biblia, porque la lectura de ella nos hace ser mejores seres humanos. Mejores seres humanos. Yanni dice: no, porque es mi brújula y ella es la que me da los parámetros de mi vida. Marta Lu dice: sin la Biblia no hay forma de ser cristiano, porque es el manual del cristiano. Rosalba María Sierra dice: sí, porque no es el libro como tal que puedo llevar, es el contenido que al leerla queda en mí, y así, aunque no tenga las escrituras en mis manos, en mi mente sí, y donde vaya, y en cualquier situación, puedo aplicarla y darla a conocer sin ningún problema. Bueno, yo entiendo la respuesta de Rosalba. Sí está bien tu respuesta, pero no, obviamente sí necesitamos la Biblia. O sea, lo que tú estás diciendo es que no la tenemos que tener todo el tiempo en la mano porque ya está en nuestro corazón, pero sí necesitamos la Biblia que nos dio la instrucción para tenerla en el corazón. Listo, sigue. Belkis Macías dice: no podré ser una verdadera cristiana, ya que la Biblia es la que me enseña cómo vivir. Olga Sánchez dice: no se puede ser cristiano sin la Biblia, porque ella es la palabra viva de Dios. Y Lucy dice: no, porque en la Biblia está la esencia y principios de la vida cristiana. Ok, gracias. Entonces definitivamente no. Ahora, mi pregunta es: si no podemos tener una vida cristiana sin Biblia, ¿qué pasa cuando no la leemos? ¿Sí ve cómo nos contradecimos? Aquí la niña se ríe por algo, ¿verdad? No, pero no es corchando a las personas, sino es porque somos incoherentes. Mateo también se está riendo detrás de la cámara, les quiero comentar. Pero es que no podemos, o sea, no podemos estar diciendo que es tan importante y a la vez ser como tan descuidados en esa comunión. Y la verdad, y esto es lo que está colocando Dios en mi corazón, y es que si logramos meternos en la palabra, realmente vamos a ver cosas sorprendentes. O sea, yo lo he visto. Ayer recibí un mensaje después de que terminamos el ICAS en casa. Voy a hablar de quién, de Andrei Pineda.
No lo pude escuchar porque estábamos en una charla con Mateo y nos demoramos un poquitico, pero cuando Mateo se fue escuché el mensaje y me impactó como un chico de 13 años está como tan metido y cómo quiere y ama la palabra. Y yo decía, si cada uno de nosotros pudiera tener esa pasión, ese deleite del que yo hablé ayer, pero pudiéramos acercarnos, sería mucho mejor. Entonces hablé de 3 palabras para que nos guíe. La primera es ser reverentes con la Biblia, la segunda es reconocerla, y mi tercera, si es de una sola palabra, es someterme. Y entonces mi tercer punto es, estudiándola estoy dispuesto a someterme a su mandato. Entonces no es solamente la reverencia, no es solamente el reconocerla, sino también viene la parte de aprender a someterme a ella. Y antes de seguir mi siguiente pregunta, vamos a leer una respuesta, 2 más que hay allí. Dice Claudia Muñoz, es el manual que guía mi vida. Y Franci Espinel dice, no podría, pues la palabra de Dios es quien me guía, me inquieta, me redarguye, es mi manual de vida. Ok, listo. Entonces viene mi tercero y último punto. Estudiándola estoy dispuesto a someterme a su mandato, ya usted lo vio. Y viene mi última pregunta. Y quiero primero explicarle la pregunta para hacerla. Entonces cuando la hago es porque no tengo el espacio para hacerlo en esto. Entonces estamos hablando de Cristo como nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Jesús. Porque seguimos a Cristo. Y acá viene la pregunta. Su mayor ejemplo fue obediencia y sometimiento. Fue su mayor ejemplo. ¿Lo sigues? El mayor ejemplo de Jesús fue obediencia y sometimiento. Y estamos de acuerdo todos, bueno, yo no los estoy viendo a ustedes, pero yo creo que están de acuerdo en que ser seguidor de Cristo es, ser cristiano, perdón, es ser seguidor de Cristo. El mayor ejemplo que ese que yo estoy siguiendo me dio es que fue obediente y se sometió. Entonces la pregunta es sencilla, ¿lo sigues? Una pregunta muy sencilla. Entonces ahí los estamos leyendo, esperamos que respondan lo que ustedes piensen. Y voy con el texto bíblico. Y me encanta no lo tomé todo porque era muy largo, entonces solamente tomé un versículo. Filipenses 2:8, dice la palabra, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, estuvo tan dispuesto a obedecer y estuvo tan dispuesto a someterse que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, creo que el martes cuando empecé este tema, yo hablaba de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y hablaba de cómo Cristo es la palabra de Dios hecha carne, en Cristo. O sea, como que esa tercera persona de la Trinidad es la imagen visible del Dios invisible, eso lo dicen Colosenses. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es nuestro Redentor, nuestro benefactor, es nuestro Salvador. Pero dice que Él mismo es la palabra de Dios. Por eso estoy dándole tanto énfasis a la palabra. Por eso estoy hablando de la palabra como el fundamento. Porque la palabra me habla de Cristo, me lleva a Cristo, me lleva a enamorarme de Cristo. Y Él mismo es la palabra. Pero cuando Él decide ser hombre, en su condición de hombre, Él se despoja de la actitud que tiene. Él se despoja de lo que es como hombre, como Dios. Él se despoja como Dios y se hace como uno de nosotros. Entonces yo quisiera graficarlo, y es como si yo colocara en mi casa unas normas. Entonces a partir de ahora en mi casa toda persona que llegue tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo me voy a sujetar a esa autoridad que yo mismo he dado. Y yo me voy a colocar bajo esa autoridad. Ahora, la autoridad es Dios mismo. Dios es la autoridad. Pero acá Él se compromete a cumplir su palabra. Es más, ¿por qué Él va a la cruz? Porque Él sabe que Él necesita cumplir la ley. Que Él es Dios. Que Él es el inspirador. Y quiere llevarnos a la obediencia de lo que Dios está dando. Así que Él se despoja de esa parte divina. Él se despoja de esa parte de majestad. Y Él mismo se coloca bajo la cobertura de la palabra.
Y Él es mi ejemplo de obediencia y de sujeción, porque Él lo hace. Y entonces lo que hace Jesús es algo que en nuestras propias fuerzas cuesta mucho y que es lo que no estamos dispuestos a hacer. Y es que Él quebrantó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Él quebrantó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Y acá se nos mueve el mundo. Si se movió el arbolito de Navidad es porque se movió el mundo. ¿Listo? Entonces, hay algo, y es que Él quebrantó para su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Entonces quiero saber qué piensan ustedes sobre eso. Porque si Él es mi esto, me gustaría, pero no sé si Mateo me acepte que le pase el micrófono para que él también responda. Pero ¿qué pasa con esta pregunta? Entonces, voy a empezar yo para que... Y la verdad es que lo sigo, pero creo que de lejos. Creo que me falta mucho. Creo que me falta para llegar a ser tan obediente como Él y tan sujeto como Él a la palabra. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué sé que me falta? En las actitudes que a veces tengo en mi familia o en las situaciones que vivo, o cuando doy más rienda suelta a mis deseos que a lo que Dios quiere, y tal vez entiendo que me falta. Así que Angie, ¿tú qué respondes? Su mayor ejemplo fue obediencia y sometimiento. ¿Tú lo sigues? Bueno, ella es más complicado responder. No sé. Pues a veces sí, a veces no, ese es el problema. Bueno, yo quiero recordarte que tú me dijiste que ser discípulo de Cristo era seguirlo a Él. Sí, okay. Quiero recordarte que me dijiste que el estilo de vida era vivir conforme a lo que Él quería. Quiero recordarte que me dijiste que la palabra te genera a ti respeto, y que tú misma me dijiste que es imposible vivir sin la Biblia de Dios, sin la palabra de Dios. Entonces, ¿ahora qué me respondes? Recuerdan que les dije que cada palabra está unida una con la otra, cada pregunta. Pues es que sí o sea, es complicado porque pues cuando tú piensas como, bueno, lo obedeces y pues hay ciertos aspectos en los que realmente no es difícil obedecer. El problema es cuando la cosa se complica. Por ejemplo, cuando a Cristo le tocó ir a la cruz, que obedecer ya no era algo de, ay, sí, va a obedecer y ya, sino cuando ya realmente toca más allá de tu comodidad. ¿Cristo te ha pedido alguna vez ir a la cruz? No. ¿Qué te ha pedido que sea duro? No sé. No quiero corchar a Angie, porque si ustedes estuvieran acá, lo haría con cada uno de ustedes y lo haría conmigo. Pero lo que hoy es que jamás Dios nos ha pedido que hagamos algo como lo que hizo Cristo. Pero tal vez las cosas que me pide son cosas en donde por mi orgullo o por mi comodidad o por mi conformismo no estoy dispuesto a hacer. Y esa es la esencia del fundamento. Y por eso es que como cristianos no tenemos autoridad, porque nos falta el fundamento. Y nos pasa a todos, no le pasa a Angie o no le pasa al pastor, y acá quedamos exhibidos delante de ustedes como que, qué malos cristianos son. No, lo que estoy hablando es que es nuestro común denominador, y por eso el Espíritu Santo ha venido hablando. Espero que con esto no se vaya a retractar, pero mañana la palabra, espero que mañana esté listo en la iglesia, si usted va a la iglesia, o en su pantalla para recibir, porque vamos a terminar este proceso de toda esta semana con la palabra de mañana, y sé que va a ser de gran bendición, pero quiero que entendamos esa necesidad. Entonces tal vez la actitud que tiene Angie ahorita, la actitud que yo tengo fue la misma, y las preguntas de ayer y las preguntas de hoy fueron fuertes, fueron difíciles, porque eran de, espera un momentico, porque es tan fácil decir, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo como lo quiero, ando con Él de la mano. Es tan fácil decir, es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Ayer yo hablaba de ¿cómo era que yo decía ayer? Del supuesto. Entonces yo supongo que, perdóneme Mateo que está atrás y lo hago como ejemplo, pero yo supongo que yo creo que Mateo está como en pecado. Entonces como yo supongo, yo pienso que Dios supone lo mismo, y resulta que la palabra me dice que yo no soy quien para juzgar a Mateo, por ejemplo, pero resulta que yo no voy a la palabra, sino yo supongo, y como supongo me doy el derecho de hablar cosas que no debería hablar. Y empezamos a torcer el mensaje, empezamos a torcer el evangelio, empezamos a generar enemistades entre nosotros, y simplemente porque yo supuse, pero nunca fui a la palabra realmente.
nunca permití que ella fuera mi delicia, que fuera mi deleite. Así que a eso voy. Si este año fue el año del fundamento, empecemos el 2021 con ese fundamento realmente. ¿Listo? ¿Mateo quiere contestar? Bueno, Mateo me dice que está de acuerdo con todo lo que hemos dicho acá. Entonces, quisiera que Angie me ayudara a leer las respuestas que hay. Vale, Álvaro Marín dice: en realidad personalmente me cuesta ser obediente y además el someterme lo hago, pero no es fácil. Marta Lu dice: ha sido difícil ser obediente, pero aún más someterme en algunas cosas. Sin embargo, estoy día a día en el proceso y me esfuerzo por seguir a Jesús de la manera correcta. Dice Olga Sánchez: uy, cada minuto de mi vida trabajo en eso y le ruego a Dios que sea Él más en mí y yo muriendo en Él. Y Luz Estela Castillo dice: estoy en el proceso. Freddy Soto dice: me falta mucho para entrar en la disciplina de Dios. Listo, entonces, gracias por su honestidad y empezó con nosotros que lo estamos reconociendo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Sabe cómo me empezó a mí Dios a inquietar esta palabra en mis tiempos de oración? Tal vez con las respuestas que ustedes mismos daban, porque a veces no estoy criticándolos, espero que no lo tomen como una crítica, pero a veces como que decimos, sí, es que eso es difícil, no, es que Dios sí, pero nosotros no, y cuando yo veo los personajes de la iglesia primitiva, era gente que realmente asumía una responsabilidad con su vida cristiana. Era gente que realmente estaba dispuesta y en esa época sí los crucificaban, en esa época sí los encendían como antorchas humanas en el circo romano, en esa época, es más, estoy hablando de la época de la Biblia, en la época de la Reforma, Martín Lutero, hubo una persecución tremenda en contra de Dios. Esta mañana, hoy me la pasé todo el día metido con Dios. Y yo no sé si ustedes han visto una película muy viejita, que se llama La Cruz y el Puñal, y es la historia de un pandillero llamado Nicky Cruz, el cual fue convertido al Señor en Nueva York, y él era el capo, era el duro de una pandilla en Nueva York, y el pastor que lo convirtió fue David Wilkerson. Y hoy encontré el testimonio de este hombre, y era violento porque este pastor que Dios llamó a llevarlo, David Wilkerson, en esa época era joven, él ya murió. Y resulta que era un muchacho flaquito y no sé qué, y bueno, cuenta la historia de cómo este hombre en plenas centro de Nueva York empezó a predicar voz en cuello, a hablarles del amor de Dios, y este hombre lo mandó callar, le dijo que no sé qué, le pegó, lo golpeó muy fuerte y todo el cuento, y lo botó al piso. Y dice Nicky Cruz que cuando estaba ahí, entonces él le pregunta, ¿y va a seguir predicando? Y como que el predicador en el piso le dice, ¿sabe qué, Nicky? Yo quiero decirle algo, tengo miedo porque sé que usted me puede matar, mas sin embargo tengo que darle el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios es que lo ama. Y wow, o sea, yo escuchaba eso y decía, tremendo cuando yo tengo esa convicción con Dios, pero nosotros hoy en día somos cristianos muy cómodos y nos quejamos porque mañana llegué tarde a la iglesia y no me quedé compuesto, y entonces ya me siento herido porque fue lo peor que me pasó, o porque me toca servir cada 8 días. Y resulta que no entendemos que el evangelio es un compromiso que no es de cada 8 días, sino de todos los días, del caminar con Él. Y es permitir que la palabra sea mi guía, no es simplemente hacer de lo que ella dice, sino aprender a respetarla, a tenerla en mi corazón y a vivir con ella en mi vida. Así que yo les animo a que estemos en eso. Lucy creo que tiene también respuesta. Dice, quisiera decir que sí, pero aún sigo en el proceso porque aún sigo fallando. Y entonces acá el desafío para mí como pastor, pero para cada uno de nosotros, es entrar en esa comunión. Y vuelvo y les digo, no se pierdan mañana la palabra. Mañana sé que va a ser una palabra de gran bendición, y espero con esta palabra de mañana ya cerrar todo lo que tiene que ver con fundamento. El otro domingo seguramente iniciamos con el tema que ya viene para el año 2021, pero quería cerrar esto dejando esas cosas bien claras. Así que hoy, bueno, primero recuerdo, el fundamento es Cristo. Segundo, cuando yo cuido mi fundamento, el cuidarlo me hace un hombre o una persona de fe, santa y sabia. Necesito deleitarme en la palabra, y lo de hoy de cuidarla es tener reverencia hacia la palabra, reconocer la palabra y someterme a la palabra. Y sobre ello quiero orar. Padre, gracias te doy en esta noche por la bendición que tú nos has dado de poder compartir, Señor, durante este tiempo, este Icas en Casa.
Gracias Dios porque si algo nos dejó la pandemia fue la oportunidad de podernos reunir noche a noche, Señor, para empezar a escudriñar tu palabra, Señor. Al principio tal vez éramos muchos, Señor, con el tiempo la gente se fue tal vez cansando, desmotivando, tal vez viéndolo en otro momento, Señor, y no cuestionamos, Señor, cada cual toma sus decisiones, Dios. Pero gracias por las personas que noche a noche estuvieron allí conectadas. Gracias por las personas que noche a noche, Señor, empezaron a crecer, Dios. Así como el testimonio que me daba, Señor, anoche André, Señor, y que llenaba mi corazón. Gracias, Señor, te doy porque tal vez por esas personas vale la pena, Señor, seguir llevando, Señor, lo que estamos haciendo. Yo bendigo a cada persona que está conectada en este momento y los que van a ver más adelante, Señor, esta transmisión. Te pido que todo lo que hemos venido aprendiendo, Señor, haya sido de edificación para sus vidas, Señor, que hayamos crecido más en ti, en el conocimiento de tu palabra y que podamos entrar a un nuevo año, Señor, con la certidumbre de que tú estarás con nosotros, Dios. Hoy te pedimos que la palabra se convierta en eso, a lo que nos has llevado a entender, Señor, un libro al que nos acercamos con reverencia, donde reconocemos su autoridad, Señor, y donde estamos dispuestos a someternos a lo que ella ha determinado sobre nuestras vidas, Dios. Bendigo a la iglesia allí en los Estados Unidos, bendigo la vida de Freddy y de Hilda, sus hijas, Señor, su nieto y todos los que están en ese lugar. Bendigo la vida de Edgar y de Estela, la señora Elvia, la vida de Paula Jimena, la vida, Señor, de Nicolás. Bendigo la vida de todos los que en Estados Unidos también nos ven, Señor, tal vez en directo, de forma diferida, los que nos vieron en Ecuador, en otros países, Dios, en Australia. Bendigo a cada persona, Señor, que ha recibido esta palabra, y bendigo a todos los que acá en Colombia, en Bogotá y en otras ciudades, en otros lugares nos estuvieron viendo, Señor, y te pido, Padre, que sea la edificación de tu palabra, que tú nos lleves a crecer, Dios. Padre, cerrando este ciclo por este año, Señor, te pedimos que nos des el discernimiento y la sabiduría para que el próximo año, Señor, en este ICAS en casa, podamos seguir siendo efectivos, Dios, en edificar tu iglesia, en crecer en ella, Señor, en fortalecernos en la palabra, Señor, y entender lo que tú quieres, Dios. Yo te doy gracias por cada vida, Señor, por cada persona, y bendecimos, Dios. Espero que haya sido de bendición para cada persona, y gracias te doy, Señor, por lo que hiciste en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que hay dos respuestas más, si tienes. Dice Francis Penel, leyendo su palabra conocemos que él fue obediente y se sujetó. Ese ejemplo para nosotros. Nos cuesta someternos por nuestra naturaleza pecaminosa que traíamos, pero perseveramos para cumplir la obediencia. Y dice Nancy, gracias pastor, aprecio esta palabra para mi vida. Amén y amén. Gracias, mi Nancy. Y yo quisiera en estos minutos que nos quedan, si usted alcanza a escribir un comentario de lo que significó para usted en este año 2020 el ICAS en casa, sería bueno que nos dejara saber cuál es su comentario sobre eso. Y mientras que usted lo hace, le quiero decir solamente algunas cositas. Hasta hoy llegamos en ICAS en casa. No quiere decir que paramos totalmente. El miércoles en la mañana seguimos teniendo la oración. El servicio del miércoles en la noche virtual igual, sigue como lo estamos haciendo, así que el servicio sigue normal, así que el próximo miércoles nos vemos, bueno, mañana el servicio, pero el miércoles nos vemos, y los domingos. Eso vamos a tenerlo por 2 semanas. ¿Cómo va a ser el ICAS en casa el próximo año? Voy a empezar a replantearlo. Estamos viviendo esta situación del COVID, en Estados Unidos está disparado, acá en Bogotá, gracias a Dios, sé que está como menos fuerte, pero sé que en Medellín, sé que en Cali, sé que en la costa creo que se ha disparado mucho, así que hay una situación como tensa, entonces estamos esperando qué pasa, pero igual independiente, siga el COVID o no siga, estamos orando para que se acabe, pero este espacio que hemos abierto no lo vamos a perder. Todos los servicios de la iglesia van a ir en directo para todos los que nos están viendo desde otros lugares. Seguramente el otro año a mitad de enero o en febrero vamos a empezar a abrir los servicios el día miércoles en la iglesia, pero también van a ir en directo para los que nos ven desde los Estados Unidos y desde Australia. Pero este ICAS en casa, ¿cómo va a ser todos los días? Si las cosas siguen igual, seguramente sí. Si ya cambia y por el trabajo o algo,
por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, vamos a tener ICAs de casa, pero bien estructurados. Hemos ido mejorando. Yo no sé si usted que nos ha seguido vio los primeros ICAs en casa que eran cosas dolorosas y tristes y de aprendizaje, pero seguramente ya hasta tenemos arbolito de Navidad y bolitas de Navidad porque fue algo que fuimos mejorando. Gracias a ustedes por tenernos paciencia, por estar en esa bendición. Por eso nos interesa saber qué fue para ustedes este tiempo y los queremos animar. Vuelvo y les repito lo que les dije ayer, aunque ya terminamos, no quiere decir que si usted está en Estados Unidos o está en Australia o está acá en Colombia y necesita de los pastores, no nos pueda llamar. Y vamos a hacer una videollamada, nos vamos a conectar, vamos a estar con ustedes porque esa es nuestra labor y lo queremos hacer. Entonces, ¿por qué para, pastor? Primero porque usted está ya con sus preparativos de fin de año. Segundo porque ya les dije la otra semana, la otra ya es 24 y la semana se nos parte y todo. Y yo quiero en esta semana tener algunas reuniones con algunos líderes, sentarme con ellos y generalmente por su trabajo no se puede decir en una noche, entonces necesito cuadrar esos espacios, por eso es. No es que me va a sentar a descansar, no, ahorita viene más trabajo porque estamos proyectando el año entrante, entonces los quiero animar a eso, ¿listo? Pero entonces que estén muy pendientes. Mañana nuestro servicio, los que se inscribieron, se están inscribiendo, por favor recuerden que 9:30, por favor no llegue tan tarde, 9:30 de la mañana empieza a llegar para que tengamos ese tiempo bien especial y que cuando iniciemos la alabanza ya usted esté sentado en su silla, listo para adorar al Señor. Y los que no van a ir al servicio, entonces desde su casa, que estén en bendición. Si Gladys Hernández nos está viendo, no sé si está conectada, te envío desde acá un saludo de cumpleaños muy especial, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que espero que haya sido un día muy, muy especial hoy, ¿de acuerdo? Ya les dije que la oración del miércoles sí sigue, que el miércoles en la noche en nuestro servicio y mañana no olviden llevar sus regalos para los niños, los que tienen el compromiso con el regalo para los niños a los cuales vamos a bendecir, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros en esta experiencia hermosa. Creo que tengo guayabo porque no hubiera querido pararlo, pero bueno, vamos a empezar el otro año con todas las pilas puestas, pero los bendecimos y bueno, acá voy a leer ahorita sus mensajes, pero quiero que Angie se despida también y bendecirte, Angie, gracias por acompañarme las veces que me acompañaste y que sigamos adelante. Bendiciones y bueno, nos vamos a seguir viendo, pero entonces desde nuestro ICAS en casa les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2021. Bueno, nada, pues a todos un abrazo muy grande. Me alegro estar en este tiempo con ustedes. Espero que nos podamos pues seguir viendo en la iglesia. Y ya un abrazo para todos y también una feliz Navidad, un próspero año y que disfruten mucho este tiempo en familia, que es más como para descansar también. Ya, bendiciones. Chao. Chao.